Un ataque de Israel contra el campo de desplazados internos de Al-Mawasi en Han Yunis dejó, según Defensa Civil de Gaza, al menos 40 muertos y 60 heridos. Las labores de rescate en el lugar continúan en medio de la falta de recursos y de energía eléctrica. Israel dijo que fue un ataque contra un centro de comando de terroristas de Hamas dentro del área humanitaria. Este hecho refleja, una vez más, la urgencia para llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas, algo que parece cada vez más lejano. Con los detalles está nuestro compañero José Levi en vivo desde Jerusalén. José, buenos días, adelante. Hola Iván, buenos días. Aquí estamos hablando de un ataque que no es el primero en esta zona de Al-Mawasi, declarada como humanitaria en el interior de Gaza, al sur o en el sur de Han Yunis, en la franja de Gaza, sino que ya en el pasado hubo distintos ataques donde los israelíes decían que eran esas zonas precisamente usadas por Hamas para lanzar proyectiles contra el interior de Israel, para realizar ataques, para inclusive se ha hablado en el contexto de los cautivos, de los rehenes israelíes todavía en esa franja de tierra. En este caso ha sido en las pasadas horas de madrugada cuando ocurrió. Dicen testigos que 5 bombas explotaron en esta zona de Al-Mawasi, causando, dicen en el Ministerio de Sanidad palestino, que depende de Hamas, menos 40 muertes, 60 personas resultaron heridas, afirman. Y esto cuando están realizándose todavía labores de rescate en condiciones especialmente difíciles en ese área. Y todo esto, eso sí, cuando está la versión israelí que asegura que lo que fue atacado fue un centro de mando y control del movimiento Hamas, donde se encontraban al menos 3 dirigentes centrales de esta organización del ala armada responsables de las masacres del 7 de octubre, dan sus nombres, sus identidades. También habría otros miembros destacados de Hamas. Esto cuando es de señalar que en Hamas rechazan las acusaciones, pero de su parte en Israel también rechazan que haya habido un número tan elevado de víctimas. Ellos aseguran haber realizado un seguimiento durante horas de la zona antes del ataque, un seguimiento aéreo, para asegurarse de que no hubieran víctimas civiles durante el bombardeo. También dicen haber utilizado armas precisas lanzadas por los aviones. En cualquier caso, vemos una situación que deja patente hasta qué punto es urgente, es necesario ese cese de la violencia, que implique también la liberación del centenar de rehenes israelíes todavía en el interior de Gaza, pero que de esta forma la situación de alguna manera, con un cese de la violencia, pueda intentar al menos comenzar a normalizarse. Iván. José, quería preguntarte también qué se sabe sobre la campaña de vacunación contra la polio en Gaza. Bueno, vemos que es una campaña que comenzó el 1 de septiembre y ya hasta ahora ha logrado que el 69, si no más, por ciento de los niños en las zonas centro y sur de Gaza, niños menores de 10 años, hayan recibido la primera dosis de 2 dosis de esta vacuna. En general se puede expresar que es un pequeño rayo de luz en medio de una situación de crisis sanitaria profunda en el interior de Gaza, cuando vemos que hay problemas con las basuras, con las aguas residuales. Todo esto es un tema que hay que abordar cuanto antes. También para algo así es urgente un cese de la violencia. Y entonces vemos hasta ahora se habla de 460.000 niños, de un total de 640.000
Pero lo que dicen los organismos internacionales es que se trata de una operación especialmente compleja. Dicen que una de las más complejas que se haya llevado a cabo nunca en medio de una zona de combates. Vemos que no en las zonas de vacunación, pero sí cerca hubo un bombardeo israelí en horas pasadas, pero el hecho de que las zonas de vacunación sean respetadas ya durante varios días, durante varias horas cada una de las jornadas, es un signo de que a pesar de las diferencias, a pesar del conflicto, Israel y Hamás, si llegan a un acuerdo sobre la urgencia de llegar a un tema como es la vacunación contra la poliomielitis, puede de alguna manera lograrse un cese de la violencia temporal. Iván. José, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero José Levi en vivo desde Jerusalén. As rescue workers scrambled for survivors, eyewitnesses say the Israeli strikes targeted what was meant to be a safe zone in the southern Gaza Strip, ripping through tents and makeshift shelters, leaving deep craters, and dozens have killed and injured. They told us this area was safe, says this man. I swear the people here were just normal, he says, not fighters. By daylight, you can see the extent of the destruction. Israel's military says it conducted a precise strike on Hamas terrorists, operating a command and control centre inside this humanitarian zone. An IDF statement says prior to the strike, numerous steps were taken to mitigate the risk of harming civilians. But this was a heavily populated area, and civilians were caught up in the powerful blasts. This man says his two daughters were completely buried under the sand. Only one survived, he says, and he says he found the body parts of his neighbours strewn around. This 12-year-old girl is nursing a broken shoulder, suffered when her tent collapsed, she says, trapping her and her mother inside. I was scared because the strikes were so close, she says. Israel accuses Hamas of using civilians as human shields and insists the Israeli military takes extensive measures to enable civilians in Gaza to avoid combat zones. But there's little real security in this brutal war.